El día de hoy iniciamos una serie nueva que se llama Auténticos, así que le voy a pedir que vaya directamente a la palabra de Dios, abra abra su vida también, abra su Biblia, óyeme, abra su Biblia en Primera de Juan, vamos a estar en el capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 1, amén. Dice así la palabra del Señor: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Oramos. Señor amado, gracias otra vez por este día tan maravilloso que podemos sentir tu presencia y estar en tu casa, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, y para recibir tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra haga fruto en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos no solamente escucharla, sino hacer lo que tú nos dices a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Alguien auténtico o algo auténtico. La definición tal vez de alguien auténtico es que es una persona que es segura de sí misma, una persona que sabe y entiende lo que debe hacer y lo que quiere. No anda imitando a otros, buscando la atención o buscando la aceptación de otras personas. Sus palabras, sus valores, sus creencias coinciden, son consistentes. O sea, vive lo que cree y vive lo que dice que va a vivir. Amén. También hace lo correcto aún cuando la gente no lo está mirando, cuando alguien no lo ve. Y el plan de esta serie llamada Auténtico, que nosotros a través de ella podamos identificar si realmente somos hijos de Dios o somos fotocopia o somos apariencia. Y yo creo que en este libro que vamos a estar estudiando de Primera de Juan, el Señor hace muy evidente quiénes debemos ser nosotros si somos llamados hijos de Dios. Esta serie creo que nos va a ayudar a conocer más a Jesús, a saber quiénes somos nosotros en Jesús y vivir el propósito por el cual fuimos nosotros creados y para servir también al Señor. Y creo que vamos a llegar a entender qué es cada vez más vivir en santidad, vivir una vida agradándole al Señor y una vida de fe. Así que mi deseo es que empezando el día de hoy nosotros comencemos a abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiere decirnos. Hace unos meses atrás, no voy a decir años atrás porque no fue hace tanto tiempo tampoco, pero hace unos meses atrás a mí me regalaron unos zapatos muy, muy lindos, me gustaron muchísimo. Eran unos zapatos de marca y yo me lo pongo y bien bonito y la gente me decía, wow, qué limpio, qué lindo están tus zapatos y qué limpio, yo bien contento. Pero un día ahí fijándome me di cuenta de un defecto que tenía el zapato y poniendo un poquito más de atención de la marca y el logo, me di cuenta de que el logo no era original, que el logo era, que no era realmente auténtico. Y tal vez alguno de ustedes ha pasado o ha visto algo por el estilo, como que le dan o reciben algo que parece de verdad, pero se dan cuenta de que no es, ¿verdad? No, solamente a mí me regalan cosas de que... oh. Bueno, entonces a mí me llamó mucho la atención eso y bueno, pues yo me lo sigo poniendo como quiera, pero me di cuenta que aún la calidad en lo que no es auténtico es completamente diferente de lo que es original. ¿Me doy a entender? La calidad de lo que no es auténtico revela que es porque no es original. Y creo que muchos de nosotros nos podemos encontrar de una forma parecida cuando realmente no somos auténticos, hijos de Dios, cristianos, lo que hemos sido llamados a ser, que hemos sido transformados de las tinieblas a su luz admirable. Cuando realmente no lo somos, entonces nuestra forma de vivir lo muestra. Pero cuando sí lo somos, es como parte de nuestra naturaleza. Hablamos, tratamos a los demás, vivimos una vida que le agrada al Señor, una vida en la luz, porque somos hijos de luz. Y yo creo que una de las cosas que nos identifica cuando somos auténticos es que no tenemos que fingir ser hijos de Dios. No tenemos que fingir ser cristianos, no tenemos que fingir ser buenos o ayudar a otros. Y no me estoy refiriendo a ser perfecto, porque alguien auténtico o algo auténtico no quiere decir que es perfecto, que nunca va a cometer errores. Pero lo que yo quiero que entendamos el día de hoy es de que cuando una persona es auténticamente hijo de Dios, entonces
vivir como hijos de Dios le viene como natural, por naturaleza. No es perfecto, cometerá errores, obviamente, pero sabemos que va a tratar de caminar siempre agradándole al Señor. Va a ser un cristiano que no tiene que fingir, sino que va a ser un cristiano verdadero. Porque cuando finge, tarde o temprano se revela si realmente es o no es. Y eso pasa con todas las cosas. Así que nosotros como hijos de Dios que hemos recibido esta nueva identidad en Cristo, somos llamados a ser auténticos, a vivir en la luz. ¿Me doy a entender? Incluso Primera de Juan en el capítulo 1, en el versículo 5 lo dice de esta forma: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Fíjense lo que está diciendo aquí detenidamente. Dice: si decimos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en las tinieblas, entonces estamos mintiendo. ¿Me doy a entender? Si usted ve lo que está diciendo ahí Juan, que dice que si decimos que somos hijos de Dios, pero estamos todavía practicando lo que hace el pecado, lo que hace nuestra carne, si seguimos practicando eso, entonces estamos mintiendo. Y el amor y el Señor en nosotros no está. Si decimos que hemos nacido de nuevo, que hemos venido a ser parte de la familia de Dios, de Cristo, pero continuamos practicando el pecado, entonces mentimos. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión. No solamente tenemos comunión con Dios, sino comunión con nuestros hermanos. Y no voy a enfocarme ahora mismo en la comunión con los hermanos porque Juan sigue hablando acerca de eso en los siguientes versículos, pero quiero que entendamos de que una de las características de nosotros como hijos de luz, hijos de Dios, auténticos hijos de Dios, es que tenemos comunión con Dios. Y no solamente algo casual, algo temporal. Y si nos damos cuenta lo que dice todavía más adelante: si decimos que no pecamos, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso quiere decir de que sí somos hijos de luz, pero en el momento que podamos cometer un error y confesemos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos a nosotros. ¿Sabe que hay mucha gente que dice: es que yo no soy tan malo, yo no miento, yo no robo, yo no? Y uno le dice: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú has aceptado a Jesús en tu corazón? Sí, pero hay muchas religiones ahí, no sé qué, y siempre salen con algo. Entonces, pero una de las cosas que el Señor nos llama es que tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que vino y murió por nosotros. Sí, pero yo no hago nada malo, yo no miento, yo no robo. Y el estándar del ser humano, de su bondad, muchas veces está aquí pensando de que en el mismo lugar está el estándar de bondad de Dios. Y son completamente diferentes. Tu estándar y mi estándar de ser bueno no están en el mismo nivel del estándar de Dios para ser bueno. Así que si decimos que no pecamos, llamamos a Dios mentiroso. Y nosotros mismos nos estamos engañando. Y mucha gente vive en oscuridad, aún dentro de las iglesias, por esa misma situación, porque creen de que, bueno, yo soy bueno, yo no miento, yo no robo, pero hay otras cosas que está practicando y haciendo que te identifican completamente o te descalifican, podría decir, completamente de ser llamado un hijo verdadero de Dios. Entonces, ¿somos hijos de Dios? ¡Qué seguridad! ¡Qué bueno! Si somos hijos de Dios, entonces, ¿será que nuestra vida está demostrando su luz y no solamente apariencias? A mí me gusta hacerle esa pregunta porque de repente uno trae esa de ¿será que soy o no? Y qué bueno, porque entonces el día para arreglar eso es hoy. Porque sí podemos. Dice la palabra del Señor que tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Si venimos ante Él sinceramente y nos arrepentimos de nuestros pecados, lo acabamos de leer, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Entonces, ¿será que nuestra vida demuestra que somos hijos de Dios, que somos hijos de Él, de la luz, o solamente aparentamos serlo? Y quisiera, antes de proseguir hablando de lo que se trata
de las verdades que están dentro de este mensaje, yo quiero que hablemos un poquito del contexto de lo que pasó aquí en Primera de Juan, en la carta en sí en general de Juan. Juan escribió esta carta y fíjense algo, que su audiencia no eran los no convertidos, su audiencia no eran las personas que no conocían el evangelio. Él escribió esta carta específicamente a la iglesia. Por eso ustedes lo ven como él empieza de una vez afirmando quién era Jesús. Y la carta, eso mismo es lo que hace. Los primeros, esos capítulos que usted lee, los primeros 3 capítulos, se da cuenta de que él está afirmando la deidad de Jesús. Está diciendo de que el que nos anunciaron desde el principio, a este es el que yo le estoy predicando. Cuando Juan escribió esta carta, él estaba lo que estaba pasando cuando Juan escribió esta carta, él estaba haciendo alusión a lo que Pablo había dicho ya en el libro de Gálatas, cuando se levantarían falsos maestros. No sé si recuerdan, en Gálatas habla de que se levantarán entre ustedes falsos maestros. Y lo que creo que estaba sucediendo en ese momento, según los historiadores, es de que estaba empezando a levantarse lo que ahora se cree una de las mayores herejías, que es el gnosticismo. ¿Han oído tal vez ustedes eso, los gnósticos, el gnosticismo? Pablo peleó mucho tiempo para romper y traer libertad de la ley, la esclavitud que teníamos nosotros tal vez a la ley o el pueblo de Israel a la ley, y lo logró gracias a Dios porque el pueblo reconoció quién era Jesús. Muchos reconocieron quién es Jesús. Entonces, el siguiente problema que se encontró la iglesia fueron estas falsas doctrinas, una de ellas siendo el gnosticismo, una herejía virulenta que fácilmente se podía contagiar, porque una de las cosas que hacían ellos es de que ellos no descalificaban la deidad de Jesús, pero ellos afirmaban el dualismo. Decían de que todo lo que es divino no puede nunca tener forma de hombre. Así que Jesús vino, pero nunca vino en forma de hombre, simplemente vino como una forma espiritual. Que eso completamente va en contra de la doctrina bíblica, porque sabemos que Dios vino en forma de hombre y murió por nosotros para darnos salvación. Entonces, esta herejía comenzó poco a poco a filtrarse dentro de la iglesia del Nuevo Testamento, y una de las cosas, si se dan cuenta, que hace Juan aquí es tratar de hacer énfasis tan grande de que entendamos de que Jesucristo vino en carne. Recordemos, Juan caminó con Jesús. Juan vio cuando Jesús sanó enfermos, levantó a paralíticos, le dio vista a los ciegos. Y a pesar de todo eso, mucha gente de la iglesia en el Nuevo Testamento, y todavía lamentablemente lo vemos, a veces duda de la verdad de Jesús. El gnosticismo, influenciado por un filósofo llamado Platón, defendía lo que le decía que es el dualismo. Eso causó el surgimiento de falsos maestros, y el problema era de que lo que estaba sucediendo atacando a la iglesia no venía de afuera, de problemas gubernamentales ni políticos, sino que estaba naciendo de adentro de la iglesia. Entonces, yo quiero darle contexto, porque yo quiero que ustedes vean la pasión con la que Juan escribe esto para que nosotros sepamos quién es Jesús. Una de las cosas que hacen los gnosticismos es que ellos afirmaban de que solamente es los que son iniciados en su religión, en su creencia, los élites, eran los que podrían llegar a un conocimiento tan grande que era mayor que la revelación de las Escrituras. Ya ahí con eso es un no, porque no podemos decir de que el conocimiento de alguien, ser humano, que no viene enviado de Dios, va a alcanzar un lugar tan alto para decir, es que las Escrituras están bien, pero yo conozco más o sé mejor. Y el gnosticismo, una de las cosas que quiere promover es de que mientras más conocimiento tú sabes, más espiritual tú eres. Mientras tu conocimiento crece más y más en lo lógico, en todo, eso más y más te ayuda a ti a ser más y más espiritual. La palabra del Señor nos dice que no podemos creer en nuestra propia opinión. Solamente hay una sola verdad, y es la palabra del Señor. Esa es la que nos dirige a nosotros, la que nos ayuda. Entonces, ¿quién es Jesús? Porque Juan, eso es lo que viene diciendo. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es la misma imagen de Dios. Y es un concepto que si no hubiera sido revelado por nuestro Dios, el ser humano no lo hubiese podido entender nunca. Porque ¿cómo un ser humano pudo haber sido 100% hombre y 100% Dios? Si recordamos, y lo he mencionado en otras ocasiones, Dios tuvo que enviar el sacrificio perfecto, Jesucristo su Hijo. Porque por la caída del hombre,
todo ser humano recibió lo que conocemos como el pecado original, el pecado natural. De diferentes formas lo llamamos, pero es lo que todos hemos heredado por la caída del hombre. Pero era necesario un sacrificio perfecto. Por eso fue que Dios fue que engendró a Jesús, el Cordero sin mancha, el hombre perfecto, 100% hombre, 100% Dios. El único sacrificio válido para que Él lleve todos nuestros pecados, toda nuestra deuda, porque Él no tenía ningún pecado, Él no tenía ninguna deuda. Y Dios en su amor y en su misericordia viene y se revela a nosotros a través de Jesús y muere por nosotros para que podamos volver a tener comunión con Él. Por eso es que vemos que Juan empieza tan agresivo en la palabra del Señor, asegurando la deidad de Dios y diciendo que no fue algo que le contaron ni que le explicaron, fue algo que él mismo vivió, que él palpó con sus manos, que él estuvo caminando con Jesús. Él caminó con Jesús, él habló con Jesús, él estuvo ahí cuando Jesús fue crucificado y también estuvo ahí cuando fue el momento de transfiguración donde Jesús nuevamente ascendió al cielo. Él estuvo ahí, él se dio cuenta de todo eso. Así que mientras estudiamos esta carta de Juan, creo que el énfasis es tan importante que lo notemos y hace que habla acerca de nuestra forma de vivir y amar a los demás. Y más allá también habla de nuestra autenticidad al ser hijos de Dios. Yo le animo a que durante la semana en su tiempo devocional lea estos 5 capítulos del libro de Primera de Juan y se va a dar cuenta una y otra vez el énfasis que hace la palabra de Dios acerca de quién eres tú, si realmente tú eres hijo de Dios, cómo debemos nosotros vivir. Así que quiero que hablemos acerca de 3 verdades que resaltan en este capítulo número 1 de Primera de Juan. Y la primera es que vivir en la luz es tener comunión con Dios. Vivir en la luz es tener comunión con Dios. Cuando hablamos de tener comunión con una persona, se trata de tener una relación verdadera. No algo ocasional, no algo dependiendo de las circunstancias, sino de tener comunión verdaderas. Y ahí sabemos que hay relaciones que son falsas, por conveniencias, que uno solamente está con esa persona, con esa amistad por conveniencia, porque necesita lograr algún beneficio personal de una forma tal vez egoísta. No hay una comunicación diaria, no hay una relación verdadera. Es como, por ejemplo, cuando un hijo busca a un padre solamente cuando necesita dinero. Permiso. Es como cuando un hijo solamente busca a su papá cuando necesita dinero, que no tiene como esa comunicación, esa relación con su hijo, pero en el momento que el hijo necesita algo, iba, lo visita. Dice, papá, no, es que necesito, hasta le dice papá y todo, cuando tal vez no ha visto por mucho tiempo, necesito tal y tal, y nunca lo visita cuando realmente necesita un consejo, cuando tal vez necesita tener esa relación de padre a hijo que es tan necesaria. Y eso no es comunión. Eso es una relación por conveniencia. Y muchas veces así tratamos a Dios. Muchas veces tratamos a Dios de esa forma. Señor, nos olvidamos de Dios durante la semana, pero en el momento que en la nevera solamente parece una piscina porque solamente hay agua, entonces ahí queremos orar. Ahí necesitamos buscar al Señor porque estamos detrás de nuestros beneficios. Y quiero decirle algo, Dios tiene un corazón de padre. Y así como los padres quieren pasar tiempo con sus hijos, usted que es padre quiere pasar tiempo con sus hijos, jugar con ellos, estar con ellos, verlos reír, verlo que le vaya bien, que crezcan saludables. Así mismo es Dios con nosotros. Él tiene ese corazón de padre y Él quiere tener esa relación y esa comunión con sus hijos. Así que incluso Juan lo pone de esta forma: si decimos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Pero si vivimos en la luz, entonces tenemos comunión no solamente con nuestro Padre, sino con unos con los otros. No podemos tratar a Dios como un recurso, sino como nuestro Señor. Y para que tengamos comunión con nuestro Dios, Él tiene que ser nuestro Señor. No obedecemos según como nos sintamos, sino porque Él es el Señor. Por eso obedecemos al Señor. En Lucas 6:46, un versículo muy, muy conocido, dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? El mismo Jesús lo dijo, y no hacen lo que yo digo. Decimos que tenemos comunión con Dios, pero no estamos obedeciendo al Señor. Y la verdadera comunión, fíjese de algo, y si quiere, escríbalo en algún lugar. La verdadera comunión con Dios siempre produce obediencia. Y la obediencia es la evidencia de que estamos caminando en la luz. La verdadera comunión con Dios siempre produce obediencia. Y la obediencia es la evidencia de que estamos caminando en la luz. Dios quiere ser nuestro Padre no solamente cuando necesitamos algo, sino siempre.
Él quiere oírnos diariamente, Él quiere estar con nosotros, tener comunión con nosotros. Y eso se logra cuando en nuestro corazón está el deseo de no solamente buscarlo cuando necesitamos algo, sino porque realmente Él ha cambiado nuestra vida, nos hemos entregado verdaderamente a Él y necesitamos tener esa comunión con Dios diariamente. Cada padre disfruta tener esa comunión, el estar con sus hijos. ¿Cuánto más Dios, que tiene un corazón de padre y un Dios tan grande y tan amoroso? Y la buena noticia es de que a veces nosotros, aunque lo rechazamos, Él está ahí. Aunque nos alejamos de Dios, Él no dice, ¿sabes qué? Ok, vete, a mí no me importa. Sino que Él nos persigue, nos busca una y otra vez. Apocalipsis 3:20 lo dice muy, muy bueno. El mismo Jesús lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Ves cómo el Señor, aún sabiendo de que nosotros podemos pecar y podemos alejarnos de Él, todavía viene y toca la puerta y dice, ¿sabes qué? Si tú quieres abrir la puerta de tu corazón, yo estoy dispuesto a vivir y a entrar a tu corazón, a sentarme y a cenar contigo? Esta carta que Juan le escribe, recordemos, no fue escrito a personas que no conocían a Jesús. Fue a personas de la iglesia, porque aún dentro de la iglesia podemos estar distanciados de Dios. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿será que buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas o lo buscamos todos los días? No me conteste, es una pregunta retórica. ¿Obedezco a Dios solo cuando me conviene o porque Él realmente es mi Señor? Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios, cómo está diariamente nuestra vida devocional con Dios. Sabemos si somos cristianos auténticos o sabemos si realmente no somos cristianos auténticos. Sabemos si buscamos diariamente o no lo buscamos diariamente. Usted conoce su tiempo y Dios lo conoce también. Y a mí me gusta una cita que encontré mientras me preparaba, que me gustó mucho, de un pastor y escritor sudafricano que se llama Andrew Murray, y dice, la comunión con Dios es el corazón de la vida cristiana. Todo lo demás fluye de todo lo demás. ¿Se dan cuenta? La comunión con Dios es el corazón de la vida cristiana, es lo mero de la vida cristiana, es la comunión con Dios. Todo lo demás fluye de ella. Es necesario tener comunión con Dios. Por eso Juan lo dice de esa forma. Si tú estás en la luz, como Dios es luz, entonces tenemos comunión con Dios. Y no solamente comunión con Dios, sino también tenemos comunión con los demás. Entonces, vivir en la luz quiere decir que tenemos comunión con Dios. Y tener comunión con Dios quiere decir que Él es nuestro Señor. Y el que Él sea nuestro Señor indica que entonces nosotros vamos a obedecerle a Él. ¿Está claro eso? ¿Estamos aquí? Ok, todavía no lo he ofendido mucho, pero todavía no he terminado, así que le voy a dar un poquito todavía más. Así que ser auténtico, como les decía, no es ser perfectos, no es perfección, pero es tener comunión diaria con Dios, no ocasional, es una comunión diaria con Dios. Y no podemos hablar de vivir en la luz sin hablar de qué es vivir en la oscuridad. Y eso me lleva a la segunda verdad que vemos aquí en este primer capítulo de 1 de Juan. Vivir sin comunión con Dios es vivir en oscuridad. Vivir sin comunión con Dios quiere decir vivir en oscuridad. Y por mucho tiempo yo pensé que eso de vivir en oscuridad, cuando yo leía la palabra de Dios, se refería a la gente que no conoce a Dios, a la gente que está en el mundo, que tienen su vida tal vez desordenada, están en pecados y todo eso. Pero el que escribió esta primera carta de Juan, sabe, otra vez, pensando en el contexto, ¿a quién se lo escribió? Fue a la iglesia que se lo escribió. Entonces él no estaba diciéndole que vivir en oscuridad es estar distanciado de Dios a gente que estaba en el mundo, sino a gente dentro de la iglesia. Si leemos detenidamente el contexto, nos damos cuenta que esa carta no era para inconversos, sino era para la iglesia. Entonces, la definición de vivir en oscuridad no solamente se aplica a la gente que está perdida en su pecado, sino también a gente que está dentro de la iglesia, que viven en oscuridad aún aquí, que se llaman cristianos, pero no son auténticamente cristianos. Son una fotocopia, son una apariencia nada más. Y como le digo, mi plan es que nosotros identifiquemos dónde estamos, porque todavía estamos a tiempo para entonces reaccionar. Entonces, los que viven en oscuridad, ¿cómo se ve una persona que vive en oscuridad? Los que viven en oscuridad son aquellos que aún dentro de la iglesia, ellos viven practicando su pecado. Todavía están atados a una adicción, están atados todavía a un vicio. No pueden controlar cuando viene esa tentación a tocar su puerta. No puede controlarse, no tiene fuerza para vencer o para huir de ella, sino que cede. Y claro, viene tal vez muchas veces el remordimiento, no arrepentimiento, viene el remordimiento muchas veces al corazón. Y vivimos y residimos una otra vez
en ese pecado. Son personas que están esclavizadas a esas adicciones. Y la vemos lamentablemente dentro de la iglesia. Y Dios quiere liberar a esas personas. Dios siempre ha querido liberarnos, siempre ha querido romper el yugo del pecado en nosotros, dentro de nosotros. Pero hay un paso que tenemos que dar para que Él lo haga. No podemos solamente decir, Señor, quítamelo y ya. Tenemos que realmente decirle y pedirle al Señor y hacer lo que Él nos llama a hacer en su palabra para que lo podamos hacer. Dios no toma el pecado a la ligera. Fíjese, el Señor nos dice, hay personas que dicen, no, pero es que yo lo amo, o ella me ama, o yo la amo, y pues no estamos casados o estamos viviendo en fornicación o en adulterio, así que, pero Dios me entiende y está bien. Y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia nos damos cuenta de que hay personas que están viviendo una y otra vez, rompiendo lo que la palabra del Señor nos llama, de que Él es que une, Él nos une a nosotros. Cuando nosotros decimos que sí a nuestro esposo o a nuestra esposa y nos hacemos uno con ella, entonces ahí puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero antes de eso hay un parámetro que el Señor ha hecho. Entonces hay gente que dice, no, pero el Señor entiende mi posición, Él sabe dónde yo estoy. Y piensan de que Dios va a decir, ay, sí, mi hijo, está bien, peca todo lo que tú quieras, porque yo sé que tú estás así. No, el Señor no va a acomodarse a tu pecado, porque el estándar de Dios es un estándar que tiene siglos, trasciende el tiempo, porque es parte de su naturaleza. Entonces, aunque haya personas que digan de esa forma y piensa de que Dios se va a acomodar, Dios no se va a acomodar. Tal vez decimos, ay, no, es que el Señor sabe que yo estoy en una necesidad, que necesito dinero, necesito esto, entonces yo lo voy a tomar. Además, la gente no necesita ese dinero, así que me voy a robar esto y el Señor me entiende, Él sabe. Y el Señor no va a estar diciendo, no, sí, está bien, agárralo, porque yo sé que tú tienes que pagar tu cuenta la semana que viene, así que róbate eso no es nada, no hay problema. No, Señor. Otra vez, nuestro estándar de bondad no es el mismo que el de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. O tal vez tenemos personas también y que lamentablemente que dicen, Señor sabe que yo soy una mujer o un hombre que es soltero y que tengo mis necesidades fisiológicas, entonces tengo que ir a la pornografía tal vez, y se siente atado por la pornografía y su excusa de que no, Dios sabe y Él entiende. Y no, Dios sabe, pero Él sabe que eso es pecado. Y no se va a acomodar lo que nuestra carne quiera porque su naturaleza es en contra del pecado. ¿Me doy a entender? Yo espero que estemos entendiendo eso. Entonces Dios nunca va a aceptar el pecado ni lo va a tomar a la ligera, porque lo que pasa es que el pecado destruye a su creación. Y como Dios te ama tanto, Él no quiere ver que el pecado te destruya. Es como un cáncer, que tú le abres la puerta y poco a poco va regándose en toda tu vida hasta que te destruye. Eso es lo que quiso hacer el enemigo contigo. Y lo he dicho en otras ocasiones, cuando el enemigo te tira, no tira para herirte, él tira para matarte. Y si él puede lograr de que tú seas esclavo de un pecado para tu destrucción, gana él. Y lo que quiere el Señor evitar es de que nosotros vivamos en esa condición, porque Él ya rompió la esclavitud. Él no quiere que seamos esclavos a nada, que seamos esclavos a Él tal vez, pero que no seamos esclavos a nada, que no le sirvamos a otro Señor, sino a Él solamente. Entonces Dios nunca va a aceptar el pecado ni lo va a tomar a la ligera para acomodarse a ti, porque el pecado va completamente en contra de lo que Él es. Juan lo pone de esta forma otra vez: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad. En el capítulo 3 de Primera de Juan también lo pone de esta forma tan interesante. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel, en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y quiero que entendamos algo. Cuando está hablando aquí de no pecar, se está refiriendo a una práctica del pecado. Ser auténticamente hijos de Dios no se refiere a una persona que nunca comete un error, sino que una persona que cae, comete un error, lo reconoce, se arrepiente y se aparta de él. Y el Señor sabe que nosotros, mientras estemos en esta carne y hueso, vamos a ser propensos a caer o a pecar. Pero Él dice que abogado tenemos para con el Padre, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero se dan cuenta de que Él, cuando estamos leyendo acá, está hablando de una práctica pecaminosa. Todo aquel que permanece en Él no vive practicando el pecado. Puede sentirse tal vez tentado y tal vez caer en algún momento, pero Él se va a levantar y va a seguir caminando y va a pedir perdón y se va a arrepentir. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos dice, si pecamos deliberadamente,
Perdón. Si pecamos deliberadamente, ya teniendo conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por tus pecados. O sea, Jesús no va a venir otra vez a morir otra vez por tus pecados porque a ti te dio la gana de seguir viviendo en tu pecado. No, ya hubo un sacrificio y ya. Entonces, tú estás o no estás. O eres realmente hijo de Dios o no lo eres. Jesús en un momento reprendió a los fariseos. No sé si recuerdan. Los fariseos se jactaban de ser personas muy santas, muy conocedoras de la ley. Ellos se vestían de forma que la gente dijera, oh, wow, él respeta mucho la ley. Se ponían la ley en sus hombros y en su frente para que la gente dijera, wow, este hombre sí es santo. Querían reconocimiento de la gente, que lo aplaudieran por su santidad. Hablaban de forma diferente también. Y en una reprensión que Jesús le dio, le dice a ellos, ustedes son tumbas blanqueadas. Por dentro bien bonitos, por fuera bien bonitos, bien blancos, bien limpios. Cualquiera que lo ve piensa que usted es santo, pero por dentro están podridos. Véalo como Jesús se lo dijo. Vaya conmigo a Mateo 23, el versículo 5. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras en anchas cintas y ponen en sus propios adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes. O sea, que cuando lo inviten a cenar, él tenga un lugar aparte, porque ahí se sienta el fariseo y el conocedor de la ley. Y los primeros asientos en las sinagogas. El versículo 7 dice, y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí, que le diga maestro. Si usted sigue leyendo los siguientes capítulos, se va a dar cuenta que eso todavía se ve acá, porque en el versículo 8 creo que dice, y algunos que no le digamos padre a nadie, porque el único padre que tiene usted es el que está en los cielos. No le diga maestro a nadie, porque nuestro maestro, el único, es Jesucristo. Lea el versículo 8 y 9. Pero lo que quiero que leamos un poquito más adelante, que vaya al versículo 25, porque ahí es que Jesús le comienza a dar esas cachetadas espirituales. Le dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. 26, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermoso, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y de eso que el Señor quiere librarnos a nosotros. Porque esos fariseos no eran auténticamente hijos de luz. Porque si hubiesen reconocido que la luz vino a los hombres a través de fue Jesucristo, y lo hubiesen reconocido como el Mesías, el enviado de Dios, pero no fue así. Entonces lo que el Señor nos está diciendo en 1 de Juan es de que no seamos como esa gente que por fuera se ve muy lindo. Y hoy lo voy a decir de una forma para que no haya un estereotipo general, pero hay iglesias donde pueden estar la gente completamente hundido en el pecado, por dentro completamente podridas, pero tienen que ponerse falda y pantalones. Y hay iglesias que tienen luces y humos y pantallas y lo que sea. Dicen, no, ahí, ve, si tú quieres ir a una iglesia, oí ese comentario esta semana. Si quieres ir a una iglesia que te hablen bonito, que no te hablen del pecado, ve a esas iglesias que tienen pantallas y luces, ahí te hacen tratar muy bien. Si ellos vinieran a esta iglesia se dan cuenta que aquí hablamos del pecado, que aquí hablamos de que vivir en santidad, de que aquí hablamos la verdad, porque la verdad es que nos da vida a nosotros. Y qué pena que el día de hoy todavía vemos eso, pero la palabra del Señor es viva y es eficaz y viene trascendiendo el tiempo. El Señor sabía de que como en ese tiempo había personas que estaban todavía dentro de la comunidad cristiana hundidos en su pecado, el día de hoy vamos a ver personas de esa forma. Que no seamos nosotros, que no sea usted, que no sea yo. Por eso el Señor nos habla. Dios nunca es engañado por nuestras apariencias, por lo que mostramos por fuera. Él ve lo que somos en realidad, no lo que aparentamos nosotros ser para los demás. Y hoy muchos dicen creer en Dios, pero Dios ve el corazón realmente, si realmente creemos en Dios. No viven en comunión con Él. Incluso es peor para muchos decir que creen en Dios y vivir en oscuridad, porque sabiendo o conociendo de Dios viven apartados de Él. O peor aún, aquellos que dicen ser cristianos y van a la iglesia, pero siguen completamente viviendo una vida separada de Dios. Dentro de la iglesia, pero separados de Dios.
Por eso Juan en el versículo 6 dice, por tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en nuestra oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Entonces, vivir en oscuridad contradice la verdad de la comunión con Dios. Vivir en oscuridad es completamente contradiciendo vivir en la verdad y en la comunión con Dios. Entonces yo me pregunto, si usted oyéndome ahora, pensando un momento, ¿será que hay área en su vida donde usted está justificando su pecado? Algunas prácticas, algunas cosas que hace. Usted sabe, y por favor no me diga en este momento porque es otra pregunta retórica, pero usted conoce su relación con Dios y usted sabe en qué áreas tal vez está diciendo, no, el Señor sabe, el Señor entiende cuando la palabra le llama pecado al pecado. Yo espero que nosotros estemos haciendo conciencia de eso y mi deseo es de que si usted se va a ofender, se ofenda con la palabra y no se ofenda conmigo necesariamente, porque lo que quiero es de que usted conozca la verdad, porque es mi cabeza la que vuela si usted sale de aquí y usted no conoce la verdad. No es suficiente saber que Dios conoce tus intenciones, pero Él nos llama al arrepentimiento y a vivir en santidad, a vivir una comunión auténtica con Él. Entonces, Juan no solo hace el contraste entre vivir en la luz y la oscuridad, sino que Él nos da todavía una verdad que es revolucionaria, una verdad maravillosa que la vemos más adelante en ese mismo capítulo. Y es que Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. La sangre de Jesús, dice, nos limpia de todo pecado. Y esa es la tercera verdad que quiero compartir con ustedes, que Dios es justo para perdonar. Que si tal vez nosotros hemos vivido una vida que no ha sido auténticamente como hijos de Él, todavía tenemos oportunidad para arrepentirnos y decirle, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo de verdad. No quiero ser más apariencia, yo quiero verdaderamente pertenecer a tu familia. Juan, en el versículo 8, en el 1 de Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que no hay nadie perfecto en esta vida. ¿Usted conoce a alguien perfecto? Nadie es perfecto en esta vida. Y una de las mentiras más grandes que el enemigo quiere que nosotros creamos es de que, si tú caíste, cometiste un pecado, ya perdiste entonces tu salvación. Como que el sacrificio de Cristo no fue tan grande que si en algún momento tú cometes un error, Él dice, no, ya no quiero saber más de ti, no. No estoy hablando de practicar el pecado, hagamos una claridad. Y no estoy diciendo de que, entonces está bien que yo practique, no. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No estoy refiriendo a eso, estoy refiriéndome de que en el momento que tú peques, no dejes que el enemigo te llene la mente de que, es que ya Dios no te ama, tú metiste la pata. Es que ya tú perdiste la salvación y el enemigo es muy bueno para tratar de influenciar tus pensamientos y hacerte creer de que no hay amor para ti aún dentro de las veces que nosotros caemos. O tal vez de que esto de ser cristiano no es para ti, es demasiado incómodo, difícil, muchas restricciones, que no puedo hacer esto, lo otro, no. Y el enemigo le encanta dejar que nuestra mente o hacer que nuestra mente se llene de estos pensamientos. Mientras estemos en esta carne y hueso, le mencionaba de que vamos a estar propensos a pecar. Y eso es una cosa es cometer un error y otra cosa es tener un estilo de vida pecaminoso. Y la Biblia dice que si el justo cayere, Dios lo levantará. O sea, cuando alguien cae que es justo, Dios lo levanta y lo fortalece y permite que siga caminando. Pero tiene que querer y arrepentirse y apartarse del pecado. Si no le hemos entregado a Dios nuestra vida genuinamente, será muy difícil que dependamos de Él para poder huir del pecado. Por eso el Señor nos llama a que dejemos las tinieblas y la oscuridad y vengamos a Él, a tener comunión con Él, a estar en luz, porque en esa comunión con Él es que nosotros podemos entonces ser transformados y abandonar y huir del pecado cuando el pecado quiera venir a tocar nuestra puerta. Mientras más le conocemos a Dios, mientras más conocemos a Jesús, más lo amamos. Y mientras más amamos a Jesús, más queremos vivir lejos del pecado. Menos queremos estar en comunión con el pecado y más comunión con nuestro Dios. Así que no permita de que un error o una caída te haga dudar de tu salvación, pero reconoce cuando suceda que tú puedes venir ante el Señor porque abogado tenemos para con el Padre. La palabra de Dios dice que su gracia es suficiente. El sacrificio de Jesús es demasiado y ha sido demasiado grande. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero digo otra vez, no es para que vivamos practicando el pecado, sino que cuando nos demos cuenta que nuestra naturaleza nos traicione a pecar, o no nos traicione, nosotros no estemos teniendo esa relación con Dios que nos permita a nosotros ser fuertes suficiente para huir del pecado, tenemos todavía ese abogado que permite que nosotros podamos tener nuevamente comunión con el Señor. Pero hay algo que Juan nos dice que tenemos que hacer muy claramente, y es que tenemos que confesar nuestro pecado. En el versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Como cristianos lo que hacemos es confesar a Dios nuestros pecados cuando nosotros cometemos el error. Y tal vez tú dices, pastor, pero es que tú no sabes la metida de pata que yo he hecho, no sabes lo lejos y lo podrido que yo he hecho. La gente no conoce, aunque yo voy a la iglesia, no sabe lo que pasa por mi mente, lo que yo hago durante la semana. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y Dios te ve. Y no hay pecado tan sucio ni tan profundo, ni no hay una persona tan lejos que Dios no pueda alcanzar. Aún dentro de la iglesia, perdido en su oscuridad, el Señor puede extender su mano y levantarte y sacarte. Pero tenemos que querer. En 2 Corintios dice en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En otra palabra, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera esa ofrenda perfecta y máxima para que nosotros podamos tener comunión nuevamente con el Señor y tener esa relación nuevamente que se perdió una vez. Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos y su sangre es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Así que lo que quiero que entendamos es que vivir una vida auténtica, vivir una vida en la luz, no es vivir perfección. Vivir en autenticidad es vivir una vida en comunión con el Señor. Su luz es la que nos transforma, su luz es la que no es para avergonzarnos, sino para liberarnos. La luz del Señor no viene para condenarnos, sino que viene para transformarnos. No viene para alejarnos de Él, sino para que nos acerquemos cada vez más a su corazón. Y cuando decidimos de tener comunión con Dios, entonces se muestra en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones con los demás, en nuestra relación con Dios, en un corazón arrepentido cuando cae. Se muestra también cuando mostramos ese amor a los demás. Entonces, no vivamos con máscaras pretendiendo ser cristianos. Seamos originales, seamos auténticos, seamos hijos de Dios. Entonces, yo espero que si hoy usted examina su corazón, si Dios examinara su corazón el día de hoy, que creo que el Señor lo hace constantemente, pero pensando ahora que eso está sucediendo en este momento, ¿será que Él va a encontrarte caminando como un hijo o tal vez escondido detrás de alguna oscuridad? Tú sabes y Dios sabe. Y el Señor toca la puerta y llama, como le decía en Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es una decisión. No solamente oír su voz, sino abrir la puerta. Entonces Él entrará y cenará contigo y tu vida va a ser completamente diferente. Y yo creo que hoy es una oportunidad que Dios da para que lo hagamos.